¿Cómo están, campeones? El día de hoy vengo a informarles que he sido invitado al Tour Monumental. Así es, el recorrido que se realiza dentro de las instalaciones del Club Canario, Barcelona Sporting Club. Así que ese video lo estarán viendo este día domingo. Este domingo, sí señor. Este sábado iré al Tour y el domingo ya pueden ver el video. Gracias por tu apoyo. Si quieres recibir más información de cómo hacer ese tour, ya si eres hincha, si quieres visitar el estadio, eres extranjero, tendrás más información en ese video. Gracias por tu apoyo y vamos a las noticias. Empiezo hablando de la baja de Byron Castillo para el próximo amistoso de la selección ecuatoriana. Byron arrastraba una molestia en su rodilla derecha, motivo por el cual deberá perderse el próximo amistoso. En un comunicado, Barcelona informó que Castillo será tratado médicamente, se le drenará líquido de la rodilla y no podrá jugar con la tricolor. La primera baja hasta el momento, entonces veremos algo nuevo en ese sector. Debido a la aparición de la nueva variante del COVID-19 detectada en África, bautizada como Omicron, el presidente de la República dispuso nuevas medidas para frenar el avance del coronavirus en el país. Entre las disposiciones anunciadas, el presidente impuso que los eventos masivos se realicen con un aforo máximo del 50%. El COE Nacional mantendrá su postura de permitir público en las finales, pero la Liga Pro se tendrá que ajustar a este aforo dispuesto, a pesar que en un inicio se planificó el protocolo con un 80%. Recordemos que el primer partido se jugará el 5 de diciembre en el Estadio Banco Guayaquil y la vuelta en el Capuel el 12 de diciembre. A cuidarse, señores. Este martes, el dirigente de Independiente del Valle habló sobre las entradas y lo que hicieron algunos hinchas en el estadio. Hemos hecho ya una preventa de boletos para nuestros seguidores. Hay una buena acogida. El reglamento dice que el club visitante tendrá el 10% de las entradas de acuerdo al aforo del estadio. Finalmente, se quejó de la actitud de los seguidores azules. En el anterior partido, algunos hinchas de Emelec destruyeron bancas, algo triste y que no debe pasar en ningún lado. Busquemos todos la paz, dirigentes, hinchas, prensa, todos pongamos el hombro para que se viva una fiesta. Lamentable que haya existido esa actitud por parte de los hinchas. Hay que cuidar el estadio. Recordemos que en ese estadio juega la selección también. No debes dañar nada, así sea que juegue el peor equipo o el más alto. Y hablando de la próxima final, Las Bangoura, una de las sorpresas, ya sea para bien o para mal, del cuadro eléctrico, mencionó lo siguiente. Final que se viene con Independiente del Valle. De verdad, es una cosa un poco complicada, pero bueno, con fútbol se pasan muchas cosas y sobre todo hay que seguir trabajando y enfocando y nada, hasta el final. ¿Se siente favorito por esta final? De verdad, como yo no te voy a decir nada, por ejemplo, estamos trabajando con todo, depende del entrenador, todo, y nada, no te voy a decir que ya estamos, todavía estamos trabajando y nada. ¿Qué criterio pensar de este partido con Independiente del Valle? Se jugó un buen partido la vez pasada. ¿Qué faltó? ¿Qué factores corregir para estas finales? De verdad, lo que te acaban de decir, ¿no? El fútbol es complicado. Tú puedes estar trabajando con equipo, pero al final te llega una hora y se cambia todo. Solamente nosotros tenemos que seguir trabajando y hasta que no pite el árbitro y tenemos que estar concentrados hasta que acabe el partido. Las que hay que cuidarse Independiente del Valle, ¿cuáles son sus fortalezas que hay que tal vez poner atención? Por ejemplo, tú sabes que este equipo tiene muchos jugadores que saben manejar la pelota, ¿no? Bueno, nosotros como lo que estamos haciendo el trabajo y nada, haciendo, yo creo que vamos a conseguir lo que queremos. ¿Se ha hablado algo de la renovación, Las? No, ese no, todavía no sé. Nos vamos a hablar de ecuatorianos en el exterior. En el caso de Washington Corozo, que consiguió 2 de los 3 goles que dejaron fuera de la liguilla al América. Agradeció el apoyo de la hinchada y ahora van por el título. Cuando estábamos en malos resultados, creo que fueron muy duros, pero eso nos ayudó a cada uno para poder salir adelante y demostrar de que estaba hecho Pumas.
Además agregó que jugar con público es una motivación extra. Por otro lado, no descuida su sueño de ir a Qatar con Ecuador. Es por lo que estoy trabajando día a día para estar con mi selección y jugar el mundial. Primero es quedar campeón en México, pero pensando en Ecuador también. De a poco consolidándose en el fútbol mexicano, Washington Manchita Corozo. Felicidades, esperemos que siga así, de a poco entrando en el 11 titular y siendo decisivo. Seguimos hablando de la Liga MX porque doble presencia ecuatoriana hubo en el 11 ideal. Se trata de Ángel Mena del León, que marcó doblete, y también Washington Corozo, que ya lo mencionamos. Ambos conforman el equipo ideal y jugarán las semifinales del campeonato en busca de consagrarse con el título. Por otra parte, hablamos de Leonardo Campana, que sigue anotando, pero en los entrenamientos del Grasshoppers. Lamentablemente, aún no se gana la titularidad de forma indiscutida. El ex delantero de Barcelona publicó un par de goles que convirtió en el entrenamiento, en los que deja ver su gran calidad. Esperemos pueda ser tomado en cuenta en los partidos por liga, porque anda desaparecido. No hay que tirarle hate. En unos casos el jugador ecuatoriano tarda en explotar, en otros casos no. Hemos visto Sarmiento, Plata, Jackson Poroso y otros juveniles. Otros se estancan, otros salen, otros tardan, en el caso de Leonardo Campana, pero esperamos obviamente que reviente. Santos de Brasil estaría muy interesado en un ecuatoriano. Es el caso de Luis Cangá. La negociación no sería tan complicada, ya que Cangá termina contrato con Delfín y quedará como jugador libre. La oferta ya fue enviada al futbolista, quien ya la está analizando y podría ser su primera gran experiencia en el exterior, luego de defender los colores de Liga de Quito y Delfín. Por otra parte, Ricardo Ade habló sobre su futuro luego de una gran temporada con el Ponchito, club donde no tiene asegurada su continuidad y al momento no hay acuerdos para renovación. Fue un año muy bueno para mí, pese a que la dirigencia no quiso tocar el bolsillo, pudimos clasificar. No me han dicho nada del equipo aún. Puedo decir que soy jugador sin club. Quisiera quedarme en Ecuador, es lo que comentó el futbolista haitiano. Hasta el 31 de diciembre el equipo tiene opción de la compra. Se sorprendió de que dieran el finiquito. Él pensó que lo iban a renovar o que así se manejarían en Ecuador. Vamos a ver si hay sorpresas en este mercado de Liga Pro. Por otra parte, se está complicando la renovación de Víctor Figueroa con Aucas. Luego de tener todo encaminado para renovar por 2 temporadas, podría no continuar. El jugador tiene 2 propuestas, una de un equipo de la costa y otro desde la sierra. Sin embargo, Aucas tiene la prioridad, por lo que espera definir su situación con los orientales para decidir su futuro. Luego de una gran temporada con 9 de octubre en este año, el delantero panameño José Fajardo estaría listo para dar el salto a un grande de Ecuador. La Pantera es vinculado con el conjunto de Barcelona. La principal intención de los toreros sería ceder a Carlos Garcés para el ingreso del atacante del Super 9. Jugó en la actual temporada 27 partidos, de los cuales 26 fue de titular, marcando 12 goles y una asistencia. Hincha canario, ¿sería buena opción para tu equipo? Déjalo en los comentarios. Y estas han sido todas las noticias por el día de hoy. Gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte y estar atento al video del día domingo. Gracias por tu apoyo, por tu tiempo. Nos vemos en una próxima. Bye.